Muy buenas tardes, estimados amigos de la página de Capitán Perú. El día de hoy tengo el gusto de presentar a Lucho Durán del Partido Morado y también nos acompaña el día de hoy Carlos Delfín para realizar la entrevista y para complementar nuestras preguntas. Mientras se van conectando, pues ya saben que si tienen alguna duda o si quisieran compartir su opinión, pueden hacerlo en los comentarios y durante la entrevista también estaremos leyendo los comentarios más interesantes y las preguntas más atinadas, ¿no? Entonces, pasamos con el candidato Lucho Durán del Partido Morado para que nos diga cuál es su número, para que haga una introducción de quién es él y para que también nos mencione cuáles son sus principales propuestas. Adelante, Lucho. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Quiero, en primer lugar, enviarles el saludo de Julio Guzmán. Él es el presidente del partido y además es nuestro candidato a la presidencia de la República. En segundo lugar, decirles que nosotros somos un equipo y hemos trabajado 5 años para construir esta propuesta. En mi caso concreto, mi nombre es Luis Durán, me suelen decir Lucho. Soy abogado dedicado a 3 materias, al derecho constitucional, al derecho tributario y al derecho laboral. Desde el comienzo soy parte del partido, soy fundador y soy miembro de su comité político desde que iniciamos esta tarea extraordinaria y postulo con el número 8 en la lista al Congreso de Lima. En realidad tengo 3 ejes de propuesta que se encadenan perfectamente a la propuesta del Partido Nacional. El primero de ellos tiene que ver con una cuestión que está afectando muchísimo hoy a nosotros, a todos nosotros, por lo que nos estamos viviendo en esta tragedia de pandemia, ¿no? Que es la salud mental. Ese es el primer tema que voy a abordar. El segundo tema que me gustaría desarrollar y acompañar es continuar con la reforma universitaria. Como, no sé si lo sabes, pero también soy profesor universitario, enseño en la Universidad Católica, en la Universidad de San Marcos y en algunas otras más. Y entonces conozco la realidad del mundo de la universidad, me defino como una persona que le gusta enseñar y acompañar a los jóvenes. Y la tercera propuesta tiene que ver con mi especialidad. Como te dije, vinculo el derecho laboral con el tributario y entonces la gran pregunta que queremos resolver durante estos 5 años es cómo logramos que ese 75% de la población que vive hoy en una situación mal llamada de informalidad pueda lograr sus procesos de vida económica. A eso le he llamado la formalización inclusiva. Y la última tarea que me ha dado el partido junto con otra candidata que se llama Lili Muguerza es acompañar el proceso para el entendimiento de qué significa para nosotros proponer una mejor constitución, en qué consiste el proceso para llegar a tener una constitución para el Bicentenario. Muchas gracias. Y bueno, antes de entrar de lleno a las propuestas, me gustaría empezar preguntando acerca del Partido Morado en sí, ¿no? Porque tengo entendido que usted ha sido fundadora del Partido Morado y actualmente es miembro del comité político y de su comité ejecutivo nacional. Y pues creo que a todos los peruanos nos ha llamado mucho la atención la propuesta disruptiva que ha hecho el Partido Morado, en el sentido que tiene un discurso transgresor, ¿no? Más de uno de sus candidatos ha hablado abiertamente contra las instituciones tradicionales o contra los valores tradicionales, ¿no? Tenemos a Daniel Olivares, que su eslogan, ¿no? Su propuesta era joder para cambiar, ¿no? Y bueno, luego tocó el tema de la marihuana, que todos conocemos, que también despertó mucha controversia, ¿no? Tenemos a Úrsula Moscoso, que ha defendido abiertamente el sexo anal, entre muchas propuestas que seguramente entre los jóvenes, que son más rebeldes y que tienen aquel espíritu de confrontar con la autoridad, por supuesto, calan bien, ¿no? Y no voy a negar que desde el punto de vista marquetero es excelente. Pero yo lo cuestionaría desde un punto de vista de lo que necesita el Perú. Un Perú que ya de por sí hay una alta tasa de informalidad
y una alta tasa de confrontar y no obedecer a la autoridad y desobedecer las normas y las leyes. Entonces me gustaría preguntarle si este ha sido el espíritu inicial con el que comenzó el Partido Morado, si usted está de acuerdo con este espíritu transgresor y si además considera que es lo que necesita el Perú el día de hoy. Es una interesantísima pregunta, yo la agradezco porque me permite explicar mejor de qué se trata. Sí, tenemos un espíritu transgresor, eso es verdad, pero el espíritu transgresor no tiene que ver con costumbres o modas o situaciones concretas. Nuestro espíritu transgresor es contra las instituciones que han sido creadas por los políticos, a los que nosotros llamamos dinosaurios en un momento, le llamamos también tradicionales. ¿Qué es esto? Fíjate, el concepto es el siguiente. Nosotros hemos entendido que los 200 primeros años de la vida en la República, que deberían de haber sido los espacios para la realización de las personas, para convertirse en ciudadanos, no lo fueron. Y nuestro diagnóstico ha sido que han habido grandes enemigos de la República. Uno de ellos, los políticos tradicionales. Dos tipos de políticos tradicionales encontramos. Un poco siguiendo a Basadre, aquellos que eran los incendiarios, los que querían quemarlo todo y empezarlo de nuevo, y aquellos que son los congelados, los que no quieren cambiar nada y creen que la conservación del mundo es lo mejor. Entonces, nuestra transgresión es esa, es como el mensaje de que el Bicentenario se merece que el sueño se realice. ¿Y cómo se va a realizar el sueño? Y ahí va el contenido de la transgresión, porque ninguna transgresión en política ni en la vida es correcta si no planteas una propuesta. No es oponerte por oponerte, es proponer. Muy bien, en mi traducción personal, yo uso el siguiente concepto: libertad y progreso para todos. Y me gustaría detenerme primero en la libertad. Para nosotros, la libertad es el elemento fundamental de la ciudadanía. Pero no tenemos la libertad de cierto sector de los liberales que señalan que uno es libre cuando no tiene nada que lo obligue a tomar decisiones. Para nosotros, la libertad consiste en la proyección y en la realización de aquello que tú consideres como tu proyecto de vida. Es decir, para ser realmente libres, no basta con no tener ataduras, sino con realizarte, con cumplir tus sueños, con realizar tus talentos. Ese es el primer elemento. Ese elemento está completado con uno segundo. El segundo elemento es este: necesitamos un Estado que permita que todos los proyectos de vida funcionen. Nosotros aceptamos y promovemos el Estado laico. Esto es un Estado que no dice que hay un mejor proyecto de vida, y de repente ahí es donde encuentras tú la transgresión. Para nosotros no hay una mejor manera de ser peruano. Las distintas maneras de serlo son válidas en la medida en que complementen y respeten las otras medidas. ¿Cómo hacemos esta idea del respeto? Le llamamos el bien público. El bien público consiste en que el Estado provee al conjunto de la sociedad de garantías para espacios comunes, y especialmente para aquellos que no pueden realizar sus proyectos de vida. Pero tú has hecho acá referencia a minorías sexuales, raciales, etcétera. ¿Por qué defendemos nosotros a las minorías? No las defendemos por transgredir simplemente, no las defendemos porque esté de moda, las defendemos porque consideramos que defender a las minorías es la mejor manera de que se cumpla el sueño de la República, que todos podamos hacerlo. Puede ser que a mí no me guste la manera de ser de alguien, pero yo tengo el deber en la República de defender esa distinta manera. Además, ahí está la base de la democracia. Entonces, cierro mi intervención primera sobre tu interesante pregunta diciéndote lo siguiente: las personas del partido expresan esta idea de distintas formas, porque ellas intentan traducirlo en su propio lenguaje político y personal. Y me parece bien, porque en eso consiste la vida de un partido. Recuerda que son 5 años y trabajamos, tenemos más de 20.000 militantes. Entonces, ¿cómo? Sí, perdón, Carlos, disculpa. ¿Cómo usted podría manejar el tema? Porque el ser humano es muy cambiante, ¿no? Entonces, si vamos a considerar que el plan de vida de cada persona es lo que el Estado tiene que hacer, en el fondo estaríamos haciendo leyes básicamente que estén de acuerdo a los sentimientos de la gente en ese momento, ¿no? O en ese siglo, en este caso, ¿no? Y esto podría ser peligroso porque no necesariamente el hecho de que que los sentimientos de las personas, si el Estado va a estar haciendo leyes para cumplir con los sueños o los deseos o los anhelos de una persona, podríamos llegar al final también a afectar la de otros, ¿no? Entonces, ¿cómo así el Estado es el que va a tomar una decisión que no puede? Le pongo el ejemplo, ¿no?
en Francia o en Turquía llegaron a prohibir que las niñas usen la hijab, ¿no? Hijab, ¿no? Y para ellas era una cosa, y Francia es un estado laico, ¿no? Entonces, entonces el Estado decidió eso, porque entonces, o por ejemplo, que no se salude en Navidad, porque dice que todos somos laicos, pero al final se está tomando una decisión solamente pensando en la minoría y no necesariamente en la mayoría. ¿Cómo hacer en esos casos? Porque ya en el mundo hay países que no se puede saludar ni por Navidad, ni tampoco se puede usar una indumentaria religiosa. Uh-huh. Debo reconocer con mi sonrisa mi emoción por las extraordinarias preguntas que me están haciendo. Me encanta. Estoy yendo a muchas entrevistas y no siento estas que son tan importantes. Carlos, quiero contestarte. En primer lugar, nosotros no creemos en el emotivismo moral. El emotivismo moral significa que lo que atiende el Estado y la sociedad son las emociones de las personas. Al contrario, nosotros estamos hablando de proyectos de vida. Y el Estado, cuando es laico, es neutral. Y ahí quiero decirte dos cosas. ¿En qué sentido es neutral? El Estado no promueve, no organiza, no establece leyes que permiten ciertos tipos de proyectos de vida disuadiendo a los demás. Ese es el concepto. O sea, el Estado legislador es neutral respecto a tu proyecto de vida. Entonces, ¿respecto de qué no es neutral? Porque si es neutral respecto de todo, se vuelve irrazonable. Su concepción, el Estado laico, defiende todos los derechos de las personas, porque todos los derechos son válidos. Y lo acompaña en el caso del republicanismo morado de otra cuestión, que los ciudadanos tenemos responsabilidad. Entonces, voy al caso de la yihad, quiero ir ahí. Los franceses tienen un problema, en mi perspectiva, porque su modelo de Estado laico es un Estado que está pensado para eliminar cualquier participación religiosa como manifestación pública. No solo el Estado no tiene nada que ver con las iglesias, sino que además prohíben la manifestación religiosa. Ese es un modelo de Estado laico. El modelo de Estado laico que nosotros promovemos es distinto. ¿Sabes por qué? Porque en el Perú reconocemos también la libertad religiosa como derecho. Por lo tanto, el Estado no podría prohibir que una persona lleve una cruz, no podría prohibir que lleve una yihad. ¿Cuándo es que el Estado prohíbe una manifestación individual de tu derecho a la libertad? Cuando ésta hace daño a otros. Si tu manifestación de tu libertad y de tu proyecto de vida está afectando a otros, ahí sí no puede el Estado hacer. Por eso es que nosotros nos oponemos profundamente, ¿sabes a qué? A la violencia contra la mujer. Porque tú puedes decir, no, pero culturalmente algunas acciones de los hombres pueden ser justificadas en la historia del país, en su proyecto de vida. No, porque ahí ya estás violando otro proyecto de vida. El límite a lo que tú hagas en tu libertad siempre tiene que ser el otro. Ahora, yo le hago una pregunta, y una pregunta un poco complicada, pero bueno, estamos acá para analizarlo, ¿no? Sobre el tema del aborto, ¿no? Porque en el tema del aborto yo entiendo que es porque hay un proyecto de vida de la mujer. Sin embargo, para los que tienen otro o ven la perspectiva distinta o los pro vida, piensan de que hay una vida y entonces el argumento siempre es no, pero hay una chica que ha sido violada o que algo le pasó, ¿no? Entonces, pero siempre se termina escabullendo del tema de este niño. La pregunta es, ¿y qué haríamos si el papá sí quiere tener el hijo y la mujer no? Ya. Porque el papá también tiene, desde un punto de vista un derecho biológico, derecho también a decidir. ¿Qué pasa si el papá sí quiere y la mujer no quiere? Retrocedamos un poquitito solamente para captar el punto. Mira, para nadie es el abortar un derecho en términos existenciales. Yo no soy mujer, ustedes no son mujeres, pero cada mujer que se enfrenta a una realidad de ese tipo es una realidad dolorosa. Nosotros estamos diciendo que hay que despenalizar en dos casos concretos. En la malformación, cuando hay un bebé que está mal formado y que le va a llevar a la mujer al riesgo de su vida, y el otro caso en la violación. Son los dos casos que nosotros estamos planteando. El primer caso ya está hoy día en la ley, ¿no? Así es, el segundo caso, en caso de una violación, ¿depende de la edad o en cualquier caso de...? En cualquier caso, es evidente que para una mujer el problema no es la edad, el problema es la situación que le genera. Y no estamos diciendo que las personas... Es que cuando tú pones el asunto en extremos, pro vida, no pro vida, o no pro derecho de la mujer versus no pro derecho, lo que haces es buscando extrapolar. ¿Por qué? Porque le tienes miedo a llegar a la posibilidad de llegar a acuerdos con otros. El acuerdo es muy sencillo.
Nadie está yendo contra la muerte de nadie. Ese es un hashtag que han puesto los conservadores. Lo que nosotros queremos es tratar de resolver un problema muy penoso, tratando de buscar que los bienes que se intersecan en el problema no se afecten. Ahora, no voy a discutir aquí porque no es el espacio, pero la pregunta, tú has hablado de un niño, ¿no? ¿Acaso la legislación que puede permitir despenalizar el aborto es una legislación para matar niños? Ese no es un argumento correcto. ¿Y sabes por qué no es? Porque la propia Iglesia Católica se pasó mucho tiempo para saber en qué momento la vida humana se convertía en una vida posible. Entonces, todo tiene que ser consensuado, no puedes llegar a extremos, porque los extremos no dirigen la vida de la gente. La gente está cansada de personas que quieran decidir sobre base de concepciones polarizantes. Entonces, en concreto, es muy difícil hablar del aborto, yo lo reconozco. Yo no puedo decir que el aborto es algo bueno, no puedo predicar en favor de eso, nadie lo va a hacer. Lo que estamos es buscando una solución para evitar que los proyectos de vida en esas situaciones concretas se vean paralizados. Ahora, tú me preguntas a mí, a Luis Durán en personal, tú, Luis Durán, si el esposo y la esposa tienen un hijo malformado y deben decidir, pues yo creo que deben decidirlo en conjunción, pero finalmente la decisión debe ser, en términos morales, de la mujer, porque ella es la que está llevando el proceso. Debo acotar que actualmente la Constitución reconoce que la vida empieza en el momento de la concepción, ¿no? O sea, sí hay una ley a nivel constitucional que nos dice que a partir de la concepción ya hay vida. Sí, yo no lo he negado. Yo recuerda, hace un ratito hice una precisión. Yo diferencié la vida humana de la vida posible como persona. Tú sabes que la vida humana es el proyecto, así empezamos, pero luego nos volvemos personas. La persona humana es el desarrollo del inicio de la vida humana. Y en términos de valores constitucionales, en mi perspectiva, los valores son como instrumentos para llegar a situaciones lógicas posibles. Ningún elemento de la Constitución debe ser leído abstractamente. Los grandes valores de la Constitución son tres: la vida humana, la solidaridad y la libertad. Y el juego institucional y el juego de la vida de cada uno consiste en poder alinear esos tres valores para lograr una concreción práctica razonable. O sea, yo no estoy negando eso, no he dicho además. Lo que digo es que así como hay el valor de la vida humana, hay otros valores que deben ser coordinados, no para omitir uno, sino para tratar de resolverlo deliberativamente y lograr soluciones concretas que no disminuyan ninguno de los valores de la Constitución. Ese es el concepto. Correcto. Y de hecho, me gusta, el que le guste que entremos a este tipo de conversación, que es distinto a lo que se hace en los medios, ya que yo estaba dudando si meterme un poco más a filosofar, pero ya que ha dado carta libre para eso, pues rescato lo que dijo sobre la libertad. La libertad es un valor importantísimo, pero yo también hay algo que llamo el riesgo de no entender la libertad, ¿no? La libertad, según la definen los clásicos, estamos hablando de Aristóteles, Platón, tiene que ir de la mano de la racionalidad. No es libre quien no es racional, porque se acerca más bien al animal, ¿no? Y por lo tanto, cuando nosotros no establecemos este límite de una libertad que va de la mano, primero con la racionalidad y segundo con la verdad, podemos caer en lo que se llama el peligro de la dictadura del relativismo, en donde cada uno dice que es libre de hacer lo que quiera, sin embargo, está atentando contra la verdad, lo cual le va a generar un daño posterior, ¿no? Y además de eso, genera un individualismo. ¿Qué es lo que vemos? Yo veo mucho en la mayoría de partidos, acá no voy a tratar solo sobre el Partido Morado, ¿no? Yo veo mucho el exigir, habló sobre los derechos y sobre el derecho a hacer mi proyecto de vida personal. Entonces, exigimos derechos, olvidándonos que dentro del pacto social, todo derecho tiene que ir de la mano con un deber. Si un derecho no va de la mano con un deber, entonces la sociedad se cae en un desbalance y comenzamos a exigir y a pedir y a pedir y a pedir y no damos.
Y pongo un ejemplo muy concreto. Mucho se habla del derecho al matrimonio, ¿no? Todos tenemos el mismo derecho a casarnos. Pero implícitamente el derecho al matrimonio va de la mano con el deber de la procreación, la cual asegura la siguiente generación y la estabilidad de la raza humana, que exista una sucesión, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros hablamos del derecho al matrimonio, pues implícitamente, fuera de los casos puntuales de razones médicas y demás, pero en general, tiene que haber dentro de ese seno matrimonial una descendencia, unos hijos que aseguren la perpetuidad de la sociedad. Hemos quitado esa parte del discurso, hemos quitado el deber. Y dentro de esta sociedad que es hedonista y busca el placer inmediato, ¿no? Y solamente nos hemos quedado con el derecho. Hijo, yo pido, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y esto nos está llevando a un desbalance social, a una sociedad individualista, a una sociedad egoísta y a una sociedad materialista y una sociedad hedonista que busca la retribución inmediata. Claro, ¿y cuál es el problema? De que las personas no terminan satisfechas. El gobierno les puede dar cosas, pero como las ideas siempre son materiales, siempre va a querer más, y el político va a estar tentado a darle más cosas materiales, ¿no? Y es lo que creo que estaba explicando Rafael, ¿no? Sí, a ver, me encanta tu pregunta, Rafael. Yo voy a empezar definiéndome, porque creo que hago un paréntesis, mi eslogan es sin letras chiquitas. Ese es mi eslogan, porque no me gusta que hayan políticos que hablen con trucos, que oculten cosas. Yo intento ser lo más claro y lo que no sé o lo que no entiendo, les digo no entiendo. Esa es mi visión de las cosas. Muy bien. Quiero empezar con una cosa. La pregunta que tú hacías y tus citas a los clásicos en la ética, a mí me llevaron con un extraordinario autor que tú debes haber leído, que se llamó, bueno, ya no sé, creo que ya murió, Alasdair MacIntyre. Alasdair MacIntyre tiene una obra que se llama Tras la Virtud, que yo les recomiendo a tus seguidores que la lean. Alasdair dice que el mundo moderno es un mundo que solo ha recogido, es como si hubiera habido una catástrofe, todos hubieran olvidado los conceptos y están recogiendo pedacitos de concepto de los clásicos y los están armando. Y como no tienen estructuras lógicas sistemáticas, lo único que sale es el emotivismo. Entonces la gente sale a discutir en público y da razones y da emociones, pero al final cuando empiezas a discutir sobre las razones de fondo encuentras que no hay posibilidad de diálogo. Hablan de la libertad, hablan de las cosas, pero no se entienden. Entonces MacIntyre dice, no hay manera de entendernos en ese libro, porque luego va a decir otra cosa, pero en ese libro dice, no hay manera de entendernos si no fijamos los mínimos comunes denominadores de la comunidad. Tengo dos valores sobre la base. El primer valor es que yo no le tengo miedo a la libertad. Mi partido tampoco. Para nosotros la libertad es una experiencia que te lleva a la realización. ¿Correcto? Esa es la primera cuestión. Pero la segunda cuestión, yo la he subrayado al comenzar esta reunión. Yo no he hablado de la libertad hedonista, porque la libertad hedonista es la libertad que te quita de ataduras. O sea, yo tengo que decidir, no importa qué, no se justifique qué decido yo, lo importante es que nadie me fastidie, que yo sea libre. La libertad que nosotros propugnamos es la libertad de la realización, es la libertad de realizar tu proyecto de vida. En el partido, en nuestras bases fundamentales, hay un elemento que se llama la trascendencia. Nosotros aspiramos a que el ser humano, a través de la libertad, logre la trascendencia. Pero esa libertad le llamamos libertad con responsabilidad, si quieres, con deber, dicho en otro lenguaje. ¿Y de dónde viene esta idea? Yo lo sé porque yo fui uno de los que discutió este tema al comienzo para introducir el concepto. Viene de Isaías Berlín. Isaías Berlín habla de dos conceptos de la libertad. La libertad de las ataduras o de la libertad para. La libertad para es la libertad para realizarte como ser humano. Y ahí, Carlos, es donde se elimina el formalismo para ir a la materialidad. Ahora, ¿qué significa esa libertad para? Para nosotros, efectivamente, no es posible que hagas tu proyecto de vida si no tienes educación y salud de calidad. No es posible que llegues a la ciudadanía plena si no eres una persona que es capaz de ser crítica con su sistema. Y por eso nosotros hemos hablado de la educación y la salud desde el vientre de la madre. Para nosotros esos son los dos elementos fundamentales. No hay manera de ciudadanía si no hay autoaprendizaje y autorrealización. Y ahí voy al último tema que me planteabas, ¿no? La responsabilidad para un republicano morado como nosotros consiste en lo siguiente. Consiste en atender los bienes públicos de manera correcta.
Y por eso nosotros luchamos contra la corrupción, luchamos contra el uso indebido de los bienes públicos, etcétera, etcétera, porque la realización de la libertad a plenitud se da en el espacio público. Y el elemento eje es la justicia con el otro, que en otros términos se llamaría la solidaridad. El Estado está, dije yo, para ayudar y apoyar que los proyectos de vida se realicen. ¿De quiénes? De los más débiles. Ese es el elemento que estructura la situación. Por lo tanto, para nosotros, la libertad no supone solo derechos, supone responsabilidades también para con nosotros. En concreto, en el tema del matrimonio, ahí sí disiento un poco de ti, por lo siguiente, porque creo que el matrimonio es en el fondo una institución legal cuya fundamental elemento es permitir que la asociabilidad, la solidaridad entre dos seres humanos que se aman, pueda convertirse en una institución. Y la institución se convierte efectivamente como tal cuando puede haber procreación, pero también cuando puede haber calidad del uso de los bienes patrimoniales y calidad del proyecto de vida. Entonces, en el caso del matrimonio de las personas del mismo sexo, el problema no es el afecto, porque ellos lo van a tener igual en su libertad. Ellos se van a juntar. El problema es que no les estamos dando la posibilidad de que creen detrás de eso una institución que les permita que sus derechos patrimoniales sean compartidos, que les permitan derechos a la seguridad social, a la herencia. Ese para mí es el concepto. En ese caso, ¿usted estaría de acuerdo con una unión civil, como lo han propuesto incluso los candidatos conservadores, en la cual, o el Papa incluso, ¿no? Cuando dijo que debía permitir una unión civil que permita, como usted dijo, la parte patrimonial y la decisión sobre herencia y sobre temas de atención? Mira, atención de salud. Sí. Mi partido ha dicho claramente que lo que nosotros estamos propugnando es el matrimonio civil. Ya, no, pero ¿es matrimonio civil o unión civil? No, matrimonio civil. Ese es el texto que nosotros hemos dado y yo tengo que ser fiel a la institución. Pero permíteme, porque quiero llegar a tu pregunta, porque además has citado al Papa y yo soy católico. Por lo tanto, tengo el deber de explicarte también mi posición. En un Estado laico, para un católico como yo, lo importante es que el Estado nos permita a nosotros los católicos hacer nuestro proyecto de vida, ¿correcto? Yo no puedo aceptar un Estado que le niegue a los católicos hacer sus proyectos de vida. Ese es el valor fundamental en el Estado laico. Muy bien. Que le llamen matrimonio civil a la institución civil, a mí no me afecta. A mí me afectaría si obligaran al obispo, a mi obispo o mi arzobispo, a que él tenga que en la institución religiosa del matrimonio tenga que incluir eso, porque eso no le corresponde al Estado. Por lo tanto, cuando se habla del matrimonio civil, estamos hablando del derecho del Estado laico. Pero el Estado no puede obligar a un católico ni a un cristiano a que en su iglesia se realicen ritos o instituciones que el Estado decida. Eso yo creo que a ese nivel no se puede llegar. Y eso no es lo que estamos proponiendo, y eso creo que es en el fondo la defensa, la autonomía del derecho a la libertad religiosa para evitar que a mí me impongan un modelo de relaciones en el que yo no creo. Pero eso no me obliga a mí a ponérselo a los demás. ¿Y por qué llamarlo matrimonio civil y no unión civil? Porque así se llama en el derecho civil peruano. Si el derecho civil peruano le llama encuentro de dos... Ese esquema, digo, bajo ese esquema, yéndonos a una pregunta más, alguien también podría pedir casarse con un familiar, ¿no? O incluso, porque hay podría decirlo, ¿por qué impedirlo, no? Porque no entendí tu pregunta, discúlpame, Carlos. ¿Por qué impedir un matrimonio entre hermanos, entre el padre con la hija o entre el hijo con la madre? ¿Por qué ahí sí estaría mal y los otros no? ¿Por qué estaría mal un matrimonio entre personas consanguíneas? Entre hermanos. ¿Por qué la ley no aprobaría estos casos, por ejemplo? Porque en el derecho mundial eso se fue repudiado hace muchos años. Es una cuestión institucional paradigmática. En el derecho mundial, en el derecho actual, eso no es posible por razones de orden natural, dicen en el derecho. Esa es la razón, y esa es la viabilidad, y esa es la situación actual. Pero es que suena como que medio raro, ¿no? Porque para unas cosas sí hay que cambiar, pero otras no. No, pero a ver, yo no te estoy... Es como que tú me digas, mira, lo siguiente que es terrible, ¿no? Que tú me digas que yo deba justificar un estado, entre comillas, de amor entre una persona adulta y un niño. No. Claro, porque es que lo que digo es que el niño es menor de edad, ¿no? Yo me refería
a dos hermanos, por ejemplo, ¿no? Sí, estoy poniendo yo una pregunta más fuerte para que se vea, ¿no? O por ejemplo, ¿qué pasa si una persona decide libremente casarse con dos personas? ¿Por qué no se Ahí, aceptaría? en los estados musulmanes eso se acepta. Ya, y usted acá lo permitiría, ¿ustedes lo permitirían aquí? ¿Por qué no? A No, mí, no, Luis, el Partido Morado, el Partido no lo Morado. sé, no lo hemos discutido, pero yo, Luis Durán, te contesto. Mm, mm. A mí no me parece razonable. ¿Sabes por qué no me parece razonable? ¿Por Porque qué? porque yo entiendo una relación de pareja como de dos. Una pareja son dos. Cuando estoy hablando de relaciones grupales, ya salimos de la institución que el derecho ha hablado de matrimonio. A eso me refiero. O sea, el matrimonio tiene en el derecho, en mi perspectiva, dos valores. La institución y dos, el afecto entre dos personas distintas. Muy bien. Es Eso es que, un matrimonio civil igualitario, en mi pero perspectiva. a ver, ¿en qué se diferenciaría entonces con una pareja de enamorados? ¿Solamente porque viven juntos? Por la institución que el derecho reconoce una situación jurídica determinada. Pero Hasta hoy en antes. día, pues, por ejemplo, a los convivientes ya se les reconoce, ¿no? ¿O no? A los ¿Cómo? convivientes. A los convivientes ya Sí, se les reconoce. se le reconoce a los convivientes después de 2 años de convivencia. Después de 2 años. Tú me dices, ¿podría reconocerse a dos convivientes homosexuales ese derecho? Sí, por supuesto, también. Pero eso no tiene que ver con el matrimonio, porque eso tiene que ver con otra institución llamada la convivencia y el derecho que reconoce patrimonialmente a la convivencia. O sea, yo quiero ser muy claro, Carlos. Para mí, yo he estudiado el tema, le he dado vueltas y legalmente, institucionalmente, no le encuentro un problema a esa situación. En términos eclesiales, tampoco le encuentro problema, en la medida en que, como te digo, a la iglesia no la obliguen a casar dos hombres o dos mujeres si no le da la gana, porque no te puedes meter en el fuero interno. Y tercero, en términos de la sociedad, tampoco le veo el problema, ¿sabes por qué? Porque yo encuentro prejuicio a veces en las relaciones entre dos personas que se aman cuando desde fuera las catalogas bajo ciertos estereotipos. Y eso es lo que no me parece correcto, porque estamos decidiendo sobre proyectos de vida de personas que son buenas y correctas y sanas. Ahí me parece que hay una visión conservadora de la vida, y yo no la comparto, lo siento, no puedo. De acuerdo, y de hecho estoy de acuerdo en su primer punto, que legalmente es factible, pero no estoy de acuerdo en su segundo punto, en el sentido que de hecho me sorprendió escuchar que es católico, no quería meter el tema religioso, pero ya que ha mencionado que no hay una contradicción eclesial, debo decirle que sí, hay una contradicción eclesial dentro de la doctrina social de la Iglesia. Les recomendaría leer la encíclica Libertas Prestantissimum del Papa León XIII, donde precisamente habla del Estado laico, ¿no? Y habla sobre, desde el punto de vista de la Iglesia, digamos, lo que la Iglesia acepta y lo que no acepta, ¿no? Y obviamente acepta la separación de Estado e Iglesia, acepta el Estado laico, pero pone expresamente siempre y cuando que el Estado laico no promueva leyes que vayan en contra de la doctrina de la Iglesia. Y en Claro, este pero caso sabemos que se están promoviendo leyes que van en contra de la doctrina de la Iglesia. estás hablando de León XIII. Yo Sí, creo que tendríamos que empezar con el Concilio Vaticano II y con la doctrina del no Concilio. lo desmiente. El Concilio Vaticano II, y luego tiene un extraordinario documento en favor del laicado, donde dice que la función del laico en la historia humana es promover el evangelio, ¿correcto? Y que tiene unas Correcto. directivas para hacer la política y la vida pública. Pero el laico cristiano no le puede imponer a la sociedad su entendimiento, porque estamos en sociedades democráticas. La presencia de la iglesia en la sociedad consiste en promover el bien, la justicia y la solidaridad con los demás. Esa es la propuesta. Por lo tanto, yo no veo en mi posición, en la que le estoy planteando, un problema institucional para mí, de mi fe católica, en relación a las cuestiones de la relación con la realidad. Yo no lo encuentro, porque yo estoy detrás de lo que estoy planteando, hay un principio fundamental. El principio fundamental es el respeto al prójimo, la solidaridad con el otro, la posibilidad de que en la sociedad prevalezca la verdad y la justicia. Esos son los valores de la iglesia y son los valores de Jesucristo. De Cuando tú, acuerdo. el sermón de la montaña, el principal elemento, que es el giro conceptual de los testamentos y de la presencia de Jesús en la historia, él dice, tú cuando estuviste con los pobres, cuando ayudaste a los que sufrían, ahí estaba yo. Bienaventurados los que hicieron la justicia,
bienaventurados los que hicieron la solidaridad con el otro. Es el núcleo esencial del cristianismo, es el núcleo que predica el Papa actual y que predica la Iglesia para un político que se siente originario de esta fe. Y yo creo que lo estoy cumpliendo, y estoy cumpliéndolo con honestidad. Por lo tanto, cuando tú me haces una cita de un texto, de un Papa, de León XIII, además, lo que estás queriendo hacer es posicionar sobre mi fe y sobre mi respeto a la Iglesia un valor o un instrumento o una posición que tú válidamente tienes, que yo no la voy a discutir, pero ante el público laico, nosotros tenemos que dar conciencia de los valores cristianos en estos términos que te he dicho. Si tú quieres, podemos conversar luego en una iglesia o en una reunión interna y ahí podemos discutir y ponernos a hablar de los distintos elementos, pero a tu público le interesa saber que hay un cristiano que intenta desde su fe servir al evangelio en el mundo de hoy y a la iglesia también, por supuesto, intentando que la solidaridad y la libertad humana se hagan presentes. Eso es lo que... Estamos de acuerdo, y de hecho también le podría citar a Humane Vitae de Pablo VI, a Evangelium Vitae de Juan Pablo II, e incluso hasta el mismo Francisco, Laudato Si, y estamos de acuerdo en lo que dice en el Sermón de la Montaña, en la solidaridad, en el respeto al prójimo, pero todos están de acuerdo que siempre y cuando aquellas leyes no vayan en contra de la doctrina social de la Iglesia actual y después del Concilio Vaticano II y hasta lo que ha dicho el último Papa. Sí. Y esas leyes sí están yendo en contra de la doctrina. En Fratelli Tutti te dice el Papa claramente, yo espero que ustedes vayan, como la Iglesia, a hospitales de campaña a intentar hacer en el mundo el bien. Y te dice además, recordando, no sé si en Fratelli Tutti, pero te dice recordando el episodio de Pablo en Atenas. Cuando tú vas ahí, tienes que inculturar y tienes que estar en la sociedad en la que te corresponde. Y ahí tienes que tratar de llevar el evangelio al proyecto de vida de la sociedad en la que te encuentras. Yo no encuentro el error. O sea, además, recuerda, mi partido es un partido laico. El Perú es un país laico. Por lo tanto, nosotros tenemos que expresar lo mejor de nuestra fe para hacer que la gente sea feliz. Así es como por supuesto, por eso le menciono que desde el punto de vista laico y legal, se puede aprobar el aborto en casos de violación, pero está yendo contra la doctrina social de la Iglesia que prohíbe el aborto incluso en el caso de violación. O sea, desde el punto de vista legal, lo puede hacer, pero eso es látex comunio, excomunión automática, según dicta la Iglesia hoy. Y eso incluye a los políticos que promueven el aborto. Pero por así eso te insisto. Yo entiendo tu punto. No quiero entender que estás haciendo de Torquemada conmigo y me estás queriendo llevar al Santo Oficio. Creo que no es esa tu intención. No, solo mi intención es quedar tranquilo con mi conciencia, que le he dicho todo. No quiero llegar a la mía, porque yo quiero estar tranquilo con mi conciencia. Muy bien. Yo soy parte de una institución civil y por lo tanto en la institución civil a mí como cristiano me corresponde llevar la buena nueva de aquello que yo considero correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que mi institución plantea al país tiene que ser también basado en el espíritu de lo bueno y de lo sano. Creo que somos el único partido hoy día que le plantea al Perú cosas serias, honestas y basadas en el bien común. Entonces, en ese sentido, pienso que mi función institucional en favor de las personas, especialmente los más débiles, está guarnecido allí. He querido ir por ese lado, no he querido introducirme en una discusión al interior de la iglesia porque nosotros tenemos que tenerla, evidentemente, ¿no es cierto? Y por eso, cuando hemos empezado a discutir sobre textos, he recordado mis reuniones intereclesiales donde teníamos que hacer experiencia de la fe, ¿no es cierto? Pero no quiero aburrir a tu público. En ese sentido es que lo planteo. Bueno, creo que ya hemos filosofado bastante. Incluso en los comentarios nos están diciendo qué tan religioso se volvió este debate. No, así pero sí, yo creo que es importante porque por lo menos se ha discutido de manera alturada. Obviamente cada uno tiene su punto punto de vista y es mejor discutirlo porque lo que se hace en los medios de prensa es caricaturizar al que piensa distinto, ¿no? Y lo que busca este debate es que se compartan y se debatan ideas, ¿no? Es lo más importante. Debo añadir que le está gustando a la gente porque
hay más del doble de vistas que he tenido en promedio con los demás candidatos, así que parece que ha No estado está bien bueno. porque estos temas se discuten. La mejor forma de llegar a un consenso social es justamente discutiendo, ¿no? Y no, ¿cómo se llama? Catalogando al que piensa distinto, ¿no? Que es parte Así, de la construcción de una república, ¿no? Que más o menos se llegue a un punto, a un pacto social que sea más o menos entendible, ¿no? Bien, Carlos, yo tengo unas vamos al preguntas. tema económico, sí, Si, tributario. si vamos al tema económico. Lo que usted está mencionando es que el 75% del Perú es informal, cosa que es cierto, las estadísticas lo avalan. Entonces, siempre hablamos de que el Estado, todos los partidos se están proponiendo que hay que formalizarlo inclusivamente, pero en concreto, ¿qué es lo que va a hacer para que el 75% pague impuestos? Sí, pero me parece, Carlos, que y como ya tenemos confianza y como hemos entrado en una relación más de honestidad, me parece que la pregunta tiene con cierto truco, porque Perdón. sí, Dígame. ¿dónde está el truco de tu pregunta? El truco está A en la ver. siguiente. Mira, ese 75% de la población no tiene un problema solo ni fundamentalmente tributario, sino su problema es de relación con la formalidad del Estado. ¿Cuál es mi visión? Para mí, el Estado, como se ha formado en estos 200 años, es un Estado que no le tuvo respeto a la mayoría de la población, no la consideró en su estructura lógica. Te voy a poner un solo ejemplo para que veas el asunto. Durante el siglo XIX, las constituciones peruanas decían todas que las personas, para votar y para ser elegida, deberían ser alfabetos en el idioma castellano. Eso es lo que decía. Durante ese periodo de tiempo, la financiación del presupuesto en ciertos momentos se hace con un tributo llamado el tributo indígena, que lo pagaba la mayoría de la población que estaba en el Ande, en un tributo que venía del mundo español. Entonces tú tenías que el que pagaba el tributo, el contribuyente, no podía participar en la elección, ni ser elegido ni elegirse. ¿Por qué? En esa época. No era alfabeto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ese Estado vivía de espaldas a esa mayoría. Ese es uno de los pocos países del mundo donde no se cumple la lógica de que paga tributos se representa. Entonces, ese Estado es el que tenemos hoy. Ese Estado está construido para una formalidad que lleve a ciertos niveles de personas y de culturas y de estructuras. Entonces, lo que nosotros queremos es una propuesta de formalización inclusiva, que signifique que el Estado se dé la vuelta, se ponga de cara a ese conjunto de ciudadanos y se pregunte por qué los ciudadanos, estos ciudadanos, no están cumpliendo o no están en la máxima. Eso se llama, para mí, se llama ciudadanía inclusiva, que tiene 4 elementos. Si me permite desarrollártelos, me encantaría. El primer elemento es lo que llamamos la ciudadanía informativa. ¿Qué es esto? Las personas comunes y corrientes no entienden todas las ventajas y oportunidades que el Estado tiene para facilitar la vida. Y el Estado no certifica sus competencias y calidades. Voy a poner dos ejemplos de esta parte. No quiero extenderme, pero bueno, lo voy a hacer igual, porque creo que vale la pena. El primer ejemplo es este. Hace 8 meses me visitó uno de estos señores que hacen rimas, que se llaman galleros, que compiten en los programas de Red Bull y otros. Muy bien. Y me dijo lo siguiente. Mire, me decía doctor Durán, ¿no? Mire, doctor Durán, yo suelto rimas. Esas rimas me las copian y sacan canciones en el extranjero. Cuando yo voy a uno, me las copian. Pero digo, pero eso es muy sencillo. Esas rimas tú las puedes convertir en derecho de propiedad intelectual. Y me dijo, no lo sé, no lo sabía. Sí, ven conmigo. Y lo llevé a mi ordenador y busqué Indecopy, procedimientos. Yo mismo no entendí, Carlos, lo que el Indecopy decía. Yo no lo entendí. Ese señor tampoco lo entendí, lo podría entender. Caso número 2. El caso de una empresa transnacional que viene a comprar producción de lana de alpaca. ¿Okay? Cuando viene a comprar la producción de lana de alpaca, necesita certificar que las personas que esquilan la alpaca no le hacen daño a la alpaca. Porque su marca, su beneficio a nivel mundial es que ellos no dañan el ambiente, son ecoamigables. Pero no encuentran en el Perú ningún procedimiento, ninguno solo, ninguno que le permita certificar al maestro alpaquero. Y se dan la vuelta
y lo encuentran en Australia. Australia había hecho un ISO para alpaqueros. Y trae el ISO de Australia para medir a los alpaqueros peruanos. Entonces, Carlos, yo te digo, no es función del Estado tener un sistema métrico que permita certificar racionalmente a ese maestro alpaquero y darle su certificado de que tiene un conocimiento histórico que le permite valor en el mercado. Entonces, necesitamos un Estado que reforme eso. ¿Qué proponemos? Proponemos dos cosas en esta parte. Proponemos que el Estado sea digital. Necesitamos un Estado digital e interconectado. Y segundo, necesitamos un Estado que construya un sistema de certificación con competencia real. El segundo elemento de este círculo es la ciudadanía vinculada al financiamiento. La gente necesita financiamiento. El tercer elemento es la ciudadanía tributaria, tributación con justicia. Ahí está tu pregunta. Y el cuarto elemento es la ciudadanía del trabajo, trabajo autónomo con justicia. Estos cuatro elementos sobre la base de un concepto, y acá te devuelvo la palabra, ya vi que me quieres repreguntar. El concepto es este, mira, Carlos, la mayoría de ese 75% es emprendedurismo de sobrevivencia, no genera tributos. ¿Y por qué es emprendedurismo de sobrevivencia? Porque el sistema formal económico no ha permitido suficiente trabajo para todos. Entonces, se trata de hacer que este grupo, que es de subsistencia, salte a un emprendedurismo que pueda participar en el mercado con autonomía. Este salto es innovación. Esa innovación solo la logras si le das a ellos la capacidad de que estos cuatro elementos la ayuden. Ese es nuestro planteamiento. A ver, yo entiendo, pero lo que yo digo es, el Estado va a dar ciertas facilidades para ayudar a las personas a que puedan, para que el negocio sea sostenible, por así decirlo. No facilitar, el Estado va a cumplir su rol de tratarlos como nos tratan a los demás ciudadanos en este país. Es decir, si a mí me tiene que dar información, nos tiene que asegurar que el crédito sea razonable, nos tiene que dar tributación en justicia y nos tiene que dar relaciones de trabajo que sean razonables. Tiene que crear la cobertura. Ya. ¿Y cómo va a financiar eso? Como, no, es que eso no, ni siquiera necesitas financiarlo, porque todas esas cuatro cosas son medidas de reorganización del Estado de cara al ciudadano. No te estoy hablando de darle dinero a la gente, es simplemente organizar y ponerte de cara a los ciudadanos. Y de ahí viene lo demás, evidentemente. Luego vendrá el siguiente momento. Pero tú me vas a decir que sacar una ley de certificación de competencias le va a costar al Estado. No, ya hay dos pilotos de eso. Tú me vas a decir que hacerle con el Estado digital le va a costar, seguramente sí, pero necesitamos estar en ese momento. No, el Estado digital sí hay que hacerlo. Lo único que voy es que muchos de los emprendedurismos que hay en el Perú no serían sostenibles por sí solos si es que llegaran a pagar toda la carga tributaria que el Estado le aplica a las empresas formales. Es decir, la carga tributaria y laborales... ¿Ah? No, Carlos, no es la carga tributaria, es que ese emprendedurismo es de subsistencia. Y tú estás queriendo darle al emprendedurismo de subsistencia una situación jurídica que le corresponde a otro emprendedurismo. ¿Qué crearon para el emprendedurismo de subsistencia? Te voy a poner el ejemplo. En el Perú, desde la época de Fujimori, se creó un sistema llamado RUS. Muy bien. Y tú dices, qué chévere, un RUS porque te permite pagar poco según cantidades. Bueno, muy bien. Tú miras el comparado y te das cuenta que en Argentina, que en Uruguay, el monotributo parecido al RUS tiene una diferencia. ¿Sabes cuál es la diferencia, Carlos? Dos diferencias. La primera diferencia es que al monotributista le das a cambio salud. Le das acceso a una salud similar al salud que tenemos nosotros. Aquí nunca se lo dimos. O sea, un monotributista, una persona que paga su tributo en Argentina, tiene a cambio salud. Acá pero no tiene. ¿Usted considera que hay, hoy en día, si una persona está mal y no está en el salud, puede ir a un hospital del MINSA, ¿no? Es decir, sí, no pero ahí tienes dos sistemas. Tienes el sistema público. No, primero tienes el sistema público donde de todas maneras tienes que pagar, y tienes el sistema del SIS, que es el sistema básico. En ciertas atenciones hay cosas que no pagas, pero es muy pequeño en cobertura. Pero fíjate que cuando tú vas al ministerio, yo cuando me enfermo de algo, alguna vez me rompí, acá está mi dedo, fui al hospital más cercano, a Santa Rosa, y tuve que pagar por esto, porque no aplicaba el SIS. O sea, decir que el Ministerio de Salud tiene una red gratuita, eso no es verdad.
Sí, sí. Ahora, ¿cómo usted plantearía, por ejemplo, porque hay muchas personas que pagan impuesto a la renta, todo, pero no usa ni la educación del Estado, porque no es la calidad que ellos esperan, no utilizan el sistema de salud y se van a una EPS o privado y hasta pagan vigilancia? Entonces, también es cierto que muchos partidos políticos lo que plantean es, al final, tarde o temprano, lo que plantean es aumentar de cierta manera los impuestos a los mismos de siempre, o a los que más ganan, pero esos más que ganan no usan ni la salud ni la educación del Estado. Entonces, ¿cómo, cómo hacer para generar más inclusión sin necesariamente generar más impuestos a lo mismo de siempre? Ya, hay dos cosas que me gustaría precisar. Sí. La primera cuestión que quiero precisarte es esta. A ver, ¿cómo te lo planteo? Para ponerlo así en manera sencilla. Tú me has hecho alusión a dos cosas, ¿no es cierto? Me has dicho, por un lado, a ver, recupérame las dos ideas, por favor, para no malinterpretarte, porque no vaya a ser que te esté interpretando mal. No, la verdad es que también es cierto, hay una parte formal que paga impuestos, ¿no? Bueno, pero el asunto está que hay muchas personas... Me dijiste Sí. dos cosas. La primera cosa que me dijiste, a ver si te he entendido bien. Tú me decías, hay personas que pagan tributo, pero que no reciben a cambio, porque no se sienten que las funciones del Estado se realicen bien. Exactamente, estoy de acuerdo contigo, pero esa no es función del tributo, esa es función del gasto público. Hay una cosa que decía el maestro Vito Tanzi, que era lo siguiente, hay un círculo virtuoso. Para que la tributación funcione realmente, necesitas que pagar tributos se vea asociado al gasto público, porque cuando todo el financiamiento del Estado proviene de los impuestos de nosotros los ciudadanos. Por lo tanto, si alguien le roba al Estado, si alguien es ineficiente, si alguien consigue vacunas con truco para algunos de sus amigos, no solamente está violentando el presupuesto, está violentando al contribuyente. No, sí, Entonces, sí lo sé. Lo que pasa es que... la parte del gasto tiene que ser cambiada. Y esa es parte de la propuesta, la reforma del Estado y el enfoque de los gastos. Ahora, tu otra pregunta, decías, muy bien, la gente sí paga tributos correctamente. El valor constitucional es este. Hay un principio de igualdad. El principio de igualdad tributaria es un principio progresivo, que quiere decir que todos pagamos según nuestra capacidad. Te voy a poner el caso del impuesto a la renta peruano. En el caso de las personas naturales en el impuesto a la renta peruano, los que pagamos rentas de cuarta y quinta, me imagino que ustedes están en cuarta o quinta, pagamos impuestos en una tasa escalonada que llega hasta el 30%. Así es. Quienes ganan según su capital, o sea, sus ganancias de capital, intereses, regalías, dividendos y ganancias de capital, su tasa va de 0 a 5. Entonces, cuando tú me dices que los que más tienen cumplen mejor, yo pongo eso en cuestión, porque esta ley está en truco. Yo te pongo un ejemplo. Un empleado, ya, no un empresario, sino un empleado. ¿Sí? Un empleado que gana 10.000 soles, por poner un ejemplo, ¿ya? Está pagando, no sé qué tasa usted que es tributarista debe saber mejor, debe estar pagando casi 3... Al 20%, o sea, ya, una parte al 20%. Ya, entonces esta persona que gana este sueldo no meta a sus hijos en un colegio del Estado. No. Con ese nivel de sueldo. Entonces, al final, mi pregunta es que estas personas que pagan el impuesto y como no están utilizando ni la salud, ni la educación y seguramente ni la seguridad del Estado. Entonces, es cómo mejorar el servicio cuando el Estado tiene que darle una educación a todos, cosa que está muy bien, pero claro, hay muchos que no están aportando. Entonces, al final, lo que hay que repartir se hace muy chiquito y el servicio que el Estado va a dar no va a ser acorde, porque obviamente el Estado da un servicio, pero también depende de cuánto es lo que pueda recaudar, ¿no? Gastar lo que recauda, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Porque la única forma, muchas cosas, hay una cosa que usted tiene razón, que hay que reformar y hacer las cosas que sean más eficientes. Por eso no entra a este punto, porque lo doy ya por sentado. Justas, ¿cómo puede ser que una persona que arrienda un inmueble pague 5% al año y yo que trabajo como trabajador independiente llegue a pagar 30%? ¿Te parece justo eso?
No, está bien. Yo no. Sobre el tema del impuesto de los alquileres, sí es un tema interesante. Habría que ver si la persona que alquila también tiene gastos deducibles como una empresa, porque una empresa puede Pero deducir gastos. hablo de una persona, yo, Luis Durán, que es un trabajador independiente, que se gana su vida girando recibos por honorario, ¿ok? Pago 30% porque llego al máximo, 30% Pero sobre es que hay una diferencia. el que Ese arriendo. dinero, ese dinero que compró el activo, ya pagó impuesto a la renta en algún momento. O No, lo pagó como trabajo o como una empresa. pero no es, Ese es. pero el impuesto a los arrendamientos no pagas por el activo, pagas por la ganancia de ceder el activo. Es No, no, una a ver, ganancia. vamos por partes. A Es ver, cuando uno tiene un activo y sí. y lo alquila, lo que usted está diciendo es que no le parece tan justo, o tal vez estoy teniendo una asunción muy exagerada, pero es que una persona que alquila un bien, hay un porcentaje de impuesto que paga. Estamos de acuerdo que es 5%. Ya. Sí. Ok. Lo que yo voy es que la constitución de ese activo que genera el alquiler fue producto de que alguien trabajó o Sí. alguien tuvo algo y que ya pagó impuestos sobre eso. Como yo, cuando yo trabajar en cuarta categoría y brindar mis servicios, yo pagué, mi familia, mi padre, mi madre pagaron una universidad, pagaron sus impuestos. Todo, Yo le pongo el ejemplo un poco, le pongo o un sea, ejemplo distinto. Imagínense que usted da servicios de consultoría y usted, vamos a imaginar que el impuesto sea 30% del impuesto de la renta, para hacerlo más sencillito el ejemplo. Entonces yo gano $100,000 al año, pero no, $1,000,000, por ejemplo, ya, un asesor prestigioso, ya, así tipo PPK. Entonces, no, un yo no, millón de dólares, PPK ya tú sabes lo que ha hecho de sí, corrupción. sí, estoy poniendo un ejemplo de exageración. Pero vamos No a es imaginar que es $1,000,000 y el Estado me quita el 30% de mis honorarios así de es. impuesto a la renta. Me Sí, quedan 700, ¿ok? Muy sí, bien. Cuando con los 700 compro una casa, ¿ok? Sobre lo que genere esa casa, estoy pagando 5%. sí. Pero esos 700,000 que me sirvió para cobrar la casa, ya pagaron el impuesto a la renta porque yo gané 1,000,000, me Pero quitaron pagaron, el pero 30% y pagaron tengo el, 700. pero claro, pero es que fíjate que ahí es tu error. Tú estás confundiendo el impuesto a las ganancias con el impuesto a la propiedad. Aquí no se está pagando por el activo. Cuando tú arriendas un bien, estás pagando el impuesto de lo que te Ya. genera como No, consecuencia no, de la renta. Pero yo sí, no estoy discutiendo la justicia de cada uno. Lo que estoy diciendo es que no te parece que hay un trato desigual al capital y al trabajo. Lo hay. Yo no digo que sube el capital o baje. Lo que te estoy queriendo mostrar es que detrás de la idea de decir que no, hay una capa del país que sí paga, pero estratifica bien, porque el trabajador paga más que el no, capital. en eso estoy de acuerdo que está pagando más. Pues Lo ahora que vamos pasa es que a... habría que ver cómo hace esta persona que tiene el bien para también poder justificar gastos. Es un eso tema vamos, que habría que conversarlo, ¿no? a eso vamos. Mira, Para que funcione como una empresa, por así decirlo. perfecto. Para que hayan gastos, ingresos y En el lo que caso, pasa que... Sí. también estoy de acuerdo, déjame llegar a eso. En el caso del impuesto a la renta sobre bienes de capital, para ser más exacto, el impuesto a la renta sobre rentas de capital, que son los arrendamientos, las regalías, los intereses, ¿okay? En esos casos, el Estado te permite una deducción del 20%. En las rentas de cuarta categoría te permite una deducción del 20%, pero en las rentas de quinta categoría no te permite deducción, salvo la de un listado que introdujo PPK con Sí, fines de luchar contra la evasión. Muy bien, claro. pero todo eso debe llevarnos a una cuestión, que tú ahí sí dices algo, estás queriendo plantearme algo que sí me parece muy interesante. En el derecho tributario se ha discutido un concepto, el mínimo no imponible. ¿Qué es el mínimo no imponible? Es el monto de tu ganancia que no debería estar grabada porque te permite vivir. ¿Okay? Okay. Ese mínimo no imponible como concepto no existe en el Perú. Y cuando se discutió que existiera, por ejemplo, tus gastos de salubridad, por ejemplo, los pagos de tus hijos, imagínate una familia numerosa, de 5 o 6 hijos, siguiendo al capitán que me decía que había que procrear, que una función del matrimonio es procrear, imagínate una familia con 10 hijos. Ese padre de familia que tiene que crear esos 10 hijos no tiene la deducción del gasto significativo que le corresponde. Ah, sí, es una deducción mínima. Sí. La respuesta política en el Perú siempre fue la siguiente: no lo podemos hacer porque no tenemos capacidad para luchar contra la evasión y la ilusión, porque nos pueden meter el truco.
Muy bien, hoy día esa respuesta la tenemos que poner en cuestión por dos razones. Porque nosotros queremos que la SUNAT sea impulsada a su completa digitalización. ¿Eso qué significa? Utilizar la inteligencia artificial. La SUNAT ya ha empezado a hacerlo. Necesitamos una SUNAT totalmente digital, de manera que todo el sistema de deducciones ya no sea hecha por comprobantes falsos, que mi tío me dio un comprobante, no. Es más, alguna vez hemos pensado en el partido una siguiente idea, Carlos. ¿Qué te parece? Que viene de un trabajo que se hizo hace un tiempo en el Perú. Todas las personas deberíamos tener, en lugar de tener un RUC, un DNI asociado al RUC. O sea, una sola línea. Sí. Muy bien. Entonces, cuando tú cumples tus 18 años, posiblemente un porcentaje de tus impuestos deba ir a tu cuenta de ahorro. ¿Tú te imaginas lo importante que sería eso? La gente compraría y evitaría comprar sin factura, que es sin boleta en realidad, que es el gran problema del país. Entonces necesitamos un sistema que permita el mínimo no imponible, en eso estoy de acuerdo contigo. Pero creo que lógicamente quiero contestarte una cuestión. Eso sí, ahí sí no me puedo ir de tu programa sin dejarte eso claro. Así como han querido que sea claro con los demás temas, quiero ser claro con esto. Mira, para mí el tributo no es una contraprestación con el Estado. Yo no comparto esa filosofía. Para mí el tributo es un deber. En los términos del capitán, el ciudadano y la libertad no solamente tienen libertades, sino tienen deberes. Eso se llama el deber de contribuir. Yo escribí un artículo sobre el deber de contribuir y dije claramente que no tiene naturaleza contraprestativa. Yo pago mi impuesto independientemente de que el Estado me dé algo a cambio. ¿Sabes por qué? Por amor a la patria, por ciudadanía, por sentido del bien común. Ya sé que te estás riendo, pero es que eso es lo que pienso, no puedo dejar de pensar. Y eso obliga al Estado a un bien público y a un gasto público correcto. Por eso es que yo me opongo a la corrupción. Por eso es que yo me opongo al mal uso de los bienes públicos. Por eso es que mi partido está queriendo la reforma del Estado. Porque cada sol que se gasta en el Estado corruptamente es un dinero que me están quitando a mí, que yo pagué mi impuesto. Ese es mi valor. ¿Sabe cuál es el problema de lo que usted menciona? ¿Sí? El problema de lo que usted menciona es que después entra un gobierno distinto, porque en el Perú nunca se votan por el mismo partido consecutiva y cada vez se van generando nuevas necesidades dignas de la gente y esas necesidades dignas hacen que aumenten los impuestos. Bueno, pero Carlos, vamos al bicentenario con el sueño de que podamos tener 50 años de buenos gobiernos, ¿no? Y vamos a pensar que es primero de una nueva clase política y que los demás partidos se van a alinear y vamos a tener un nuevo renacer. ¿Por qué no? Es que yo creo que el renacer no se va a originar si la sociedad no cambia de por sí. Ustedes que me han hablado de cristianismo y no tienen la esperanza de que el mundo puede ser mejor y que las cosas pueden ser bienes. Ahí sí está tergiversando una cosa no tiene que ver con otra. No he querido hacerlo, discúlpame. Una cosa no tiene nada que ver con otro, porque también dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, a ver. En la política no hay esperanza de que el punto puede ser mejor. No, yo lo que estoy tratando de explicar es lo siguiente, a ver. Yo lo que estoy diciendo, y tal vez eso suene un poco raro para los oyentes, es lo siguiente. Los políticos son una representación de lo que pasa en la sociedad. Entonces, no es que el político sea un marciano que va a ser probo, impoluto y que no va a pasar nada. Es decir, le pongo un ejemplo. A ver, ya sabemos que casi el 90%... Perdóname, yo sí soy así. Yo no digo que no. Yo no digo que no, pero es imposible que en el gobierno donde hay más de 100.000 personas trabajando, se tenga control de las 100.000 personas en simultáneo. Es decir, va a haber alguien o algo que va a hacer algo. Y para eso viene el imperio de la ley. No, está bien que hay que investigar. Yo no digo que no hay que investigar. Yo lo que voy es que cuando estamos ofreciendo un discurso de idealista, que está bien que uno tenga un ideal, después genera una expectativa en la gente, que ante el primer caída de alguien, después el partido político tiene que estar... discurso ideal, te estoy hablando de lo que dice la Constitución y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional sobre el tributo. El Tribunal Constitucional ha dicho que el tributo es visto como un acto de contraprestación. Yo no estoy hablando para poner orden, ¿no? Creo que a lo que Carlos se quiere referir es, y voy a poner un ejemplo muy cercano, ¿no? Hace poco fue el primer examen virtual de admisión en las universidades. Y vimos que ese examen, pues, pululó por todas las redes sociales. De ahí es donde van a salir nuestros futuros políticos, trabajadores de ministerios. Policías, ¿no?
si esas personas ya desde el examen de admisión están buscando cómo trampear, lo más probable, no niego que se puedan reformar en el camino, pero lo más probable es que ya estamos tomando esa materia prima corrompida, corrupta, y que cuando lleguen al Estado, por más controles que les pongas, van a buscar sacarle la vuelta al sistema. Lucho, yo te pongo un ejemplo que es más tétrico sobre esto. El 90% o el 80% de los estudiantes alguna vez en el Perú han plagiado. Entonces, ¿qué es lo que voy yo? Que estas cosas chiquitas que hace, que la coima, que el policía, que la luz roja, ya está institucionalizado en nuestra sociedad. De acuerdo contigo. Entonces, lo firmo, exactamente. La corrupción es institucionalizada en el Perú, exactamente. De acuerdo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aunque el partido tenga la mejor intención, ¿ya? Aunque tú tengas la mejor intención, y yo no hago una valoración, es decir, la probabilidad que si ustedes son gobierno, hay alguien que haga un acto corrupto, va a ocurrir. Sí, porque es imposible tener control sobre 100.000 personas. Estoy de acuerdo. Entonces yo creo que le hace un daño a la sociedad, te lo digo mi punto de vista, porque esto sí es debatible, que los partidos políticos todos se muestren de manera pura e impoluta, porque tarde o temprano alguien que en ese momento tendrá su motivo, que no es válido, obviamente, porque no se puede tolerar ni la corrupción ni esas cosas, va a hacer algo. Entonces, entramos en una guerra política cainita, donde todos se matan, donde tú eres más corrupto que mí, o yo más corrupto que tú, y entonces yo creo que sería de mucha ayuda que a la sociedad ya se le vaya diciendo, a ver, yo qué ejemplo pondría, ¿ya? Aunque va a ser un poco duro. Sabemos que casi el 90% de las violaciones son de la misma familia, ¿sí o no? ¿No? Que vienen de la misma familia, un 70 o 90%. Sin embargo, no son denunciadas, porque es bien fácil condenar a ese violador cuando no está en tu familia que cuando está en la propia familia. Y esto pasa en el Perú. Por eso que el tema de las vacunas, se ve que vacunan a la esposa, a los hijos, a la cuñada, un poquito más y a la mascota. Solamente faltaba la mascota en algunos casos, ¿no? Entonces, a lo que voy... Muy doloroso. Sí, claro que es doloroso. Justamente pongo el tema así porque ha sido un tema terrible lo que ha ocurrido. Pero lo que voy es que sea el partido político que hubiese sido, lo más probable es que hubiese pasado lo mismo. Ya, sea de izquierda, derecha, conservador o liberal. Yo te contesto. Quiero contestarte porque para un poco, como decía el capitán, para intentar ordenar la conversación y que se entienda bien mi pensamiento. Mi reacción ha sido en relación a entender al tributo como una necesidad de contraprestación. Eso no lo concibo. Soy profesor de Derecho Tributario, tengo que decírtelo, ¿okay? Entonces, la base de eso no es un sueño, una utopía, es que la Constitución es así. El tributo se exige, el impuesto se exige, aunque no te den nada a cambio, porque su función es formadora del presupuesto público, tiene una función recaudadora per se. Entonces, cerramos ese capítulo y vamos a tu pregunta. Entonces, tú tienes razón, y yo lo comparto, y lo he dicho ayer en una entrevista también, que hay una estructura de corrupción en el Perú. Entonces, tú frente a una estructura de corrupción en el Perú tienes dos posibilidades. ¿Haces algo o no haces algo? Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer en la política para reconstruir un sistema que evite todo eso que tú dices? Muy bien. ¿Te acuerdas que al comenzar esta reunión yo les dije que nosotros teníamos un planteamiento institucional histórico y queríamos hacer la promesa de la vida peruana? Uno de los grandes enemigos de la promesa de la vida peruana es la corrupción. Es un enemigo de la República. Y evidentemente la corrupción está institucionalizada, pero tenemos que luchar contra ella. Entonces, ese es un valor político que nosotros queremos introducir en el sistema. Y para eso tenemos una serie de medidas de todo orden para cerrar a la corrupción. Una de las ideas, Carlos, es la siguiente. El poder político, ciertos grupos de élites políticas en el Perú tienen un discurso y una acción política corrupta. Entonces tenemos que aislarlo. Ese tiene que ser una lucha, pero no estoy hablando de personas, sino de modelos de actuar en la política. ¿Cómo vamos a justificar que hay una persona, un grupo de personas que se bancaron, o sea, mejor dicho, que se bancaron el país, murieron, y habían otros que por privilegios estaban aprovechándose de las vacunas? Entonces, ¿cuál es el problema constitucional ahí? El privilegio
El elemento que corrompe es el privilegio. ¿Cómo luchamos contra ese privilegio? Otra clase política, reglas en el Estado, necesitamos institucionalizar el cambio. Evidentemente, Carlos, esto no es una cuestión de 5 años, porque cambiar la república después de 200 años necesita tiempo. Cuando viene un político y te dice, yo lo voy a arreglar, te está mintiendo, le está mintiendo a la gente. Lo que necesitamos es reconstruir esto. Después de una enorme tragedia que tenemos, necesitamos empezar de nuevo. Y eso significa un nuevo marco institucional. Ahora, tú me dices, ¿todos pueden ser corruptos? Sí, claro. Eso yo no lo voy a negar. Pero lo que te digo es que mi partido ha dado credenciales institucionales de luchar contra la corrupción siempre. Siempre. En todas nuestras medidas públicas ha estado primero nuestros principios, valores y nuestra ideología. Entonces, te pongo esto como posibilidad de que es posible entrar en un camino de cambio institucional. Tú me preguntas, ¿el Partido Morado lo va a hacer solos? No, por supuesto. Pero nosotros sí trazamos una línea. Hay cosas que no se la podemos permitir a los políticos. Por ejemplo, Carlos, que le metan truco a la Constitución y hagan golpes de Estado disfrazados. Por ejemplo, Carlos, que bajo la idea de que están sirviendo al país, creen una red de impunidad para favorecer a sus amigos. Por ejemplo, Carlos, que bajo la idea de que están sirviendo al país, creen un grupo que va a vacunar a sus amigos y a sus familiares. Todo eso es una línea que no hay que cruzar institucionalmente. Entonces, quieras o no, sí tienes que dividir la cancha. No por personas y sus valores, sino por actitudes en la República. Y eso a mí me parece que en la política es natural. La política tiene que dividirte solamente en aquellas cuestiones donde está de por medio el proyecto del país. Y el partido ahí está claro. No podemos decir, no, como puede haber corrupción, entonces no hagamos nada. No, yo no quiero dejar esa impresión. Para nosotros hay líneas que no vamos a pasar. Nosotros luchamos contra la corrupción, nosotros luchamos contra la violencia, contra las personas, contra todos aquellos que no quieren dejar que las personas sean felices en este mundo. Eso lo vamos a hacer siempre, ese es nuestro ADN. Yo te dije al comienzo, libertad y progreso para todos. Júzganos por lo que hacemos en relación a lo que pensamos. Si nosotros hacemos cosas en las que no pensamos, estaríamos entrando en una incoherencia política. Pero no nos pidas que rebajemos nuestros valores y principios para intentar acuerdos con aquellos que no están en una práctica. Pero ¿en qué momento te he dicho que tienen que bajar sus valores para hablar con los otros partidos? No, yo no he dicho que te lo he dicho, estoy diciendo que no se nos pida en aras de la... Okay. Sí, no lo he hecho personal, Carlos. No, okay. Yo lo que quiero, bueno, un poco ver sobre el tema es el tema de los impuestos. Es que si en el fondo, aunque sea un deber, el Estado no da servicios de calidad, las personas lo que van a hacer es sacar su dinero, como ha pasado en muchos países. En Argentina ya hemos visto que lo que ha pasado, que es un país que no llega, como el caso de Venezuela, pero que al final la gente termina sacando o termina invirtiendo en otro sitio porque no hay un nivel básico. Si una persona paga... ¿no? De acuerdo contigo en eso. Por eso, te insisto, nosotros tenemos como fundamento de propuesta la reforma del Estado para que sea eficiente y eficaz. Porque queremos que la tributación y el servicio sean un círculo nuevamente. Y le tenemos que decir a la gente que la plata del bono, por ejemplo, que le está dando el gobierno a la ciudadanía, todos los servicios son producto de los impuestos. Y de repente, me olvidé subrayar algo, Carlos. Nosotros tenemos una cosa, como creemos que necesitamos que todos hagan sus proyectos de vida, también creemos en la libertad económica. Creemos que la gente tiene derecho a ganar dinero y a tener propiedades, ¿correcto? Así como defendemos al matrimonio, al matrimonio diferente, le voy a poner ahora, de personas del mismo sexo, así como defendemos los proyectos de la libertad religiosa, también defendemos el derecho a la propiedad. Como última pregunta, para acabar la parte económica, le hago lo siguiente. ¿Usted qué opina de la idea de Milton Friedman, que era que el Estado recaude los impuestos y en vez que el Estado esté administrando colegios que se caen o hospitales que no tienen ni oxígeno, que haga el Estado dos cosas, que le compre un seguro privado a todos los peruanos básico, un seguro, y a nivel educativo le da como un bono educativo para que las personas cojan el colegio que ellos quieran. ¿Qué te parece esa idea?
Yo he leído a Friedman, la verdad es que muchos de sus planteamientos no me gustan, otros sí, pero el valor para mí es lo siguiente: el dinero del bien público es un dinero de todos. Y cuando nosotros hemos metido en la educación el fin lucrativo, nos ha pasado lo que nos ha pasado en las universidades. ¿Okay? No, pero también es cierto que hay universidades que son buenas también, y que son privadas. Sí, porque son las privadas que no tienen fines de lucro. No, ¿cómo que no? A ver, la UPC es una universidad con fines de lucro y está acreditada a nivel internacional, por ejemplo. Sí, por supuesto, yo no estoy diciendo que no, lo que digo es que por lo mismo, todo lo que tú has dicho antes, toda la cultura peruana, todo eso, en principio el lucro debe ser un instrumento complementario a la actividad de los fines del Estado. Así como el Estado debe ser subsidiario en el mercado, ¿no? Respecto de los fines y las provisiones estatales, el lucro debe ser un elemento sustitutorio. Cualquier política que sea eficiente para los ciudadanos está muy bien, pero en la educación pública nosotros tenemos un sistema universitario. El problema del sistema universitario ha sido la acreditación y la gestión dentro de la universidad. Pero yo sí estoy de acuerdo, yo personalmente, en que una persona tenga la posibilidad de decidir a qué universidad ir. Eso se llama igualdad de oportunidades, está clarísimo. Claro, darle como un bono educativo y él escoja la universidad que quiera. Y nosotros creemos... O el colegio que también quiera. En la meritocracia. Pero para llegar a un sistema de ese tipo necesitamos arreglar muchas cosas, Carlos. Vamos por partes. Primero, hagamos el Estado digital. Luego, hagamos que el Estado cumpla bien sus fines. Tercero, Lucho, yo te hago un punto. Si tú le haces ese bono educativo, ya te evitas este problema de que o le compras un seguro privado a todos, porque el Estado puede licitar como un seguro al por mayor, puede licitar un seguro ideal. A veces, Carlos, me dan miedo los seguros, te lo digo por experiencia personal, porque siempre hay tantas letras chiquitas en los seguros. No, es que a eso voy. Quedó claro este tema. Y antes de continuar, quiero preguntarle a don Lucho cómo va de tiempo, porque me preocupa que ya nos hayamos pasado... Voy muy mal, pero como me ha encantado la conversación, yo he seguido. Es que soy profesor, entonces los profesores tenemos esa situación de que nos quedamos después de un tiempo. Tengo que irme pronto. Si podemos ir cerrando, yo lo apreciaría mucho y puedo volver en otro momento. Capitán, en algún momento hay que volver sobre las encíclicas y sobre el concilio para conversar mejor sobre ese punto, para que quede bien. Pero ya esa sería después de las elecciones. Vamos a una conversación y hablamos de la doctrina social de la iglesia, etcétera. Me encantaría y le tomo la palabra para después de las elecciones continuar con ese debate que es muy interesante, que poca gente conoce. Bueno, quiero agradecerle su tiempo, que como dije, nos hemos excedido, pero ha sido una conversación de mucha profundidad, que yo creo que las personas que nos han visto pueden sacar muchísimas conclusiones. Y la verdad, ¿no? sin exagerar, ha sido una de las entrevistas donde más hemos podido profundizar. No es fácil encontrar candidatos que profundicen a este nivel, no solamente de economía y de tributación, que sabemos que es su especialidad, sino incluso de filosofía, ¿no? A pesar que no estemos de acuerdo en todas las posiciones, yo sí creo que lo importante es que hemos tenido un debate con muy buenos argumentos. Es decir, a pesar que podemos estar en las antípodas, ojalá que le vaya bien en su postulación congresal, porque el país necesita personas que piensen. Sea de uno o de otro lado, en serio, sea de uno u otro lado, sea de izquierda, de derecha, liberal o conservador, al país le hace mucho bien que haya personas que puedan analizar y no solamente repetir como un lorito. Yo quiero agradecerles mucho, me he sentido muy cómodo, incluso cuando hemos hablado de cosas tan profundas como es la fe personal, ¿no? Y el proyecto de vida. Les agradezco por el respeto, yo he querido igual. Pensé, Carlos, que ya me había ganado tu voto por la sonrisa, parece que no, pero bueno, todavía seguiremos esperando. Les pediría a todos los que te siguen... Pero sí le he deseado que le vaya muy bien, porque usted tiene, en su postura está muy bien. Es decir, usted justifica lo que usted cree, y es lo más importante de un político, que sea sincero con lo que cree. Muchas gracias, y decirles básicamente que esto que les estoy presentando es lo que hemos trabajado en el Partido Morado, distanciando evidentemente de mis cuestiones personales, pero nosotros queremos llevar doctrina e ideología al país y una visión estratégica del futuro. Les agradezco mucho, y a tu público, al que nos está siguiendo, decirles que si les ha animado este candidato, síganme en mis redes sociales. Siempre van a encontrar Lucho Durán y un hashtag que se llama Sin Letras Chiquitas.
Muchas gracias, capitán y Carlos. Ha sido un placer de verdad y queda pendiente esa conversación sobre la doctrina social de la Iglesia. Por Hasta supuesto, luego. gracias a usted. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.